programa de 30 minutos de alquimia. Cuántos ciclos que atravesamos en la vida, ¿no? Cuántas etapas, cuántas cosas que nos pasan. Sí, aquí estamos preparadas para hablar de, cómo atravesar y a la vez convivir con fantasmas, para conocerlos y dejarlos ir. Dejarlos ir, los fantasmas de las oportunidades que perdimos o de las cosas que ya pasaron y tenemos que poder aceptar que ya no son parte de nuestro presente. Y cómo todo nuestro sistema interior y de captación está preparado para que nuestros fantasmas nos acompañen. Sí, así que vamos a ver cómo como especie humana tenemos esta programación, ¿no? Que hace que los fantasmas sean parte de nosotros. Así que hoy nos vamos a amigar con nuestros fantasmas, pero además les vamos a abrir la puerta para que puedan hacer su camino. Sí, para decirles chau chau. Ahí vemos rápidamente algo de lo que vamos a hablar hoy, que son las trampas del tiempo. La idea es que era un video que recapitulaba diferentes videos musicales que fueron transcurriendo a lo largo de un año y que era muy interesante, ¿no? Decíamos con Gra, porque veíamos diferentes etapas que uno atraviesa, desde la alegría, la tristeza, las pérdidas, las emociones que traen las pérdidas y cómo algunos cadáveres o zombies se van levantando de sus propias tumbas y salen otra vez a visitarnos. Así que nos da lugar a hablar del tema de hoy, que es cómo todo nuestro sistema está estructurado para convivir tanto con la libertad del presente como con el pasado. Exacto, y cómo procesamos esta información, ¿no era? Sí. ¿Cómo captamos el tiempo? Nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué es el tiempo y cómo lo procesamos como seres humanos? Porque no todas las especies vivimos el tiempo de la misma manera, y eso ya es interesante. Sí. Bueno, parece que los seres humanos tenemos la percepción del tiempo a través de imágenes y tenemos una capacidad en nuestra vista de procesar hasta un promedio de 45 fotos por segundo. Es decir, ustedes en este momento no están viendo un video, algo de continuo, están viendo fotos por segundo, que en este caso están yendo un poco más lento, por eso lo perciben más despacio y más entrecortado. Lo cual traemos a los fantasmas y decimos, cuando estamos en duelo, a veces lo que se nos representa, vuelve a presente, vuelve lentificado. Claro. Es decir, que parece que ese tiempo interior para procesar va quedándose en espacios donde todo parece que no avanza. Parece que queda detenido, porque cuanto menos información procesamos por segundo, percibimos el tiempo de una manera más lenta, más despacio, ¿no? Como si todo fuera pausado, que es lo que Gra decía que nos pasa en los duelos. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿No? ¿Y en dónde nos quedamos viendo? Exacto. Porque el cerebro nos juega muchas trampas. Sí, y una de las trampas que nos juegan es el lugar en donde estamos parados. Imaginamos que nosotras estamos paradas acá y no nos movemos de este lugar en ningún momento del día. Solo tenemos acceso a todo lo que suceda en este lugar. Sí. Cuando queremos proyectarnos o cuando queremos avanzar para dejar atrás los fantasmas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Solamente vemos la realidad desde un lugar. Exacto. Depende de dónde estamos posicionándonos, si hacemos foco, no vemos ciertas partes. El ojo no puede ver todo. Hay ciertas partes que la omite. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Rellena esos espacios con información. Sí, inventa información. No solo inventa información, sino que suprime otros detalles que le parecen innecesarios. Por ejemplo, la nariz. La nariz. Todo el tiempo en nuestro campo visual podemos vernos la nariz. Pero no lo hacemos, no lo vemos todo el tiempo porque como el cerebro considera que no es importante la nariz, lo omite. Muy importante eso, ¿no? Para muchos temas. Hay que no saber verse que la está. propia nariz. Está muy bien. Pero qué interesante que se lentificaría toda la información que llega desde afuera si estuviéramos pendientes de
de esta fase nuestra de la nariz intermedia. Con lo cual le da una comodidad al sistema y le permite adaptarse y andar rápidamente. Sí, y aparte nos muestra que como especie humana todos estamos en igualdad de condiciones y todos en algún punto rellenamos información que nos falta y suprimimos otra que nos parece innecesario. Tal cual. Y dentro de estos sistemas, cuando hablamos de duelo, hablamos de algo que vemos en las películas cuando las películas tratan del tiempo, por ejemplo, Sí. Volver al futuro, Sí, viajar en el viajar en el tiempo. tiempo. Hay una cláusula ahí en estas películas que además es como una trampa. Cuando volvemos en el tiempo, ¿qué no podemos hacer, Verónica? No podemos volver a alterar algo en relación a nosotros mismos. No podemos volver y evitar nacer, por ejemplo. E incluso si estamos cerca de uno mismo, no encontrarse con ese otro allá y entonces. Sí, sí. Puede cambiar algo del futuro, ¿no? Claro, está bien. No se puede abrir una paradoja. Esta es una de las leyes que Nicole creo que decía. No se puede abrir una paradoja que cambie los eventos de manera trascendente. Exacto, y entonces hay una creencia falsa desde mi presente que si me voy al pasado me voy a encontrar con el mismo que yo fui. O sea que estas películas tienen adentro como una especie de así nudo, Sí. que es muy sutil, pero nunca me voy a encontrar con el mismo. Jamás. Sin embargo, a veces insistimos en encontrarnos con ese que fuimos. Y dejamos abierta la puerta al fantasma para que nos acompañe todo el tiempo, aquello que fuimos y queremos de alguna manera ser siendo. E insistimos en cambiar el pasado, modificar lo que ya hicimos, lo que hicimos mal. Sí. Ir en contra de las propias leyes. Y resulta que el pasado es el pasado. Ajá. Y esto desde los teóricos y desde nosotros mismos podemos saber que aquello que pasó, aunque lo queremos modificar, borrar, traer boligoma, desaparecer, queda grabado en una huella. Exacto. Y que está bien, no viene con boligoma, pero sí viene con la posibilidad de reparar. Es decir, reescribir esa misma historia y darle una salida. Diferente. Abrirle otra puerta y que... Adiós. Sí, pero para Pase. eso no tenemos que caer en las trampas de los fantasmas, ¿no? Uy, las trampas. Y no detener el tiempo, que a veces es lo que estamos haciendo, ¿no? Queremos detener el tiempo. Los ciclos avanzan, se suceden, cambian, querramos o no, el sol vuelve a salir, por suerte. Por suerte. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no entendemos que las cosas avanzan y cambian y quedamos detenidos, ¿no? Entonces nos encontramos con personas que quieren seguir en la adolescencia cuando ya terminó y se compran una moto a los 60 y madres que empiezan a competir con las hijas adolescentes y que tal vez hasta irían a bailar. Y hay algo de aferrarnos a aquel yo que fui, que ya no soy, ¿no? Y esto pasa porque el sistema temporal, pasado y futuro, nos permite una doble línea. Yo programo hacia adelante y voy dejando pendientes hacia atrás. Y esos pendientes pueden ser pendientes de la adolescencia, como dice Verónica, o cualquier tipo de asunto no cerrado del pasado. No aceptar que se acabó el tiempo de ser madre, que ya se criaron a los hijos, y entonces insistir en seguir teniendo hijos, o insistir en tratamientos. Que tiene su propio beneficio, porque si yo tengo mucha edad y un niño de 2 años, siempre voy a seguir siendo esa mamá joven. ¡Ay, eternamente joven! Claro. Pero por suerte el tiempo tiene una característica que es no manipulable, que para todos es igual. O sea, lo que hago se escribe y no se edita, se escribe. Entonces todos contamos con la posibilidad de reciclar, renovar, rever y volver a escribir. Exacto. Pero lo que fue y lo que se grabó es parte de nuestra experiencia. Sí. Y esto es una cualidad del fantasma.
Ajá. El fantasma nos dice quiénes somos, quiénes fuimos y nos prepara en experiencia para darle sentido a lo que voy a hacer. Sí, tal cual, para darle sentido. A veces no lo entendemos en ese momento, porque cuando estamos sumergidos en ese instante presente, no podemos tener perspectiva de las cosas. Entonces no encontramos el sentido de lo que está pasando, ¿no? Exacto. Pero saber que lo va a tener después. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los fantasmas, no? Dale, contala. Tenemos el fantasma de las voces ausentes. Así acá, cerquísima Sí, sí. nuestro acá. Que ya no están, pero que son duelos no resueltos de otros. Y que entonces nosotros nos encarnamos a ese fantasma y tenemos que empezar a cumplir lo que no cumplió, no sé, un padre que falleció y quería unir a la familia. Oh, y unir a la familia, buen mandato te dejó. Entonces hay que trabajar por mantener unidos a la familia porque esto es lo que él hubiera querido. Hay que detenernos en cómo uno escucha esas voces. Uno dice, las escucha acá. En Sí. realidad lo que está escuchando es la memoria de un escenario pasado. Exacto. Y ese escenario pasado, si yo escucho bien, ya terminó. ¿No? Si estoy atento a desconectarme de esta trampa de presente memoria acá sobre mí en este momento, puedo llegar a ser un espacio entre mi presente y el deseo del otro, ¿no? Entonces ya no voy a irme a, por ejemplo, a España o a Italia a cumplirle el deseo de volver a su pueblo natal. Porque es lo que él hubiera querido. Entonces Y voy a viajar porque él lo hubiera querido. no pudo, no llegó. Claro, no viajó. Punto. Hagamos ahora lo que nosotros queremos hacer. Y si queremos ir, en todo caso, la salida de la trampa tiene una palabrita que es voy a honrarlo, voy a honrar su nombre y cuando esté ahí voy a disfrutarlo y a conocer lo que él ya sabía, Sí. o ella, ¿no? Ya Sí. sabía, pero no trato de reeditarle el deseo a nadie ni de cerrarle el deseo a nadie, sobre todo si ya está ausente. Exacto, y salir de la trampa de la culpa que a veces nos imponen los fantasmas, ¿no? La culpa de lo que no hice, la culpa de lo que elegí mal, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para salir de esta trampa? De aquello que, si se ponen a pensar en ciclos pasados, les generan esta sensación de que cometieron un error, de que tomaron una mala decisión. ¿Cómo hacer para entender que uno no elige mal? Que uno elige. Uno elige. ¿Viste? A veces le ponemos adjetivos a las cosas y Sí. como si uno tuviera un GPS directo al cielo, arriba, que ve todo por sobre nosotros, todas las decisiones que pudimos haber tomado, Sí. con todas las opciones, y entonces siempre pudiera elegir bien. No, elegimos. Elegimos. No tomamos malas decisiones. Tomamos decisiones. Y eso es lo importante. No tenemos el diario de mañana. Por suerte, en esto todos somos iguales, como decíamos, ¿no? Exacto. No, si supiéramos lo que va a pasar mañana, nos sacaríamos las uñas y nos pelearíamos por dominar al mundo como Pinky Cerebro. Sí. ¿No? Sí. Y parte de librarnos de los fantasmas es aceptar nuestra libertad. La libertad de poder elegir y aceptar y saber que va a tener un resultado. Hay una palabra que se contrapone, y estuvimos charlando con Vero, a libertad, que es imposición. Los fantasmas que imponen. Hay muchos de estos. ¿Cómo se imponen esos fantasmas? ¿En qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que estudiar? ¿Qué es lo que no? Tendríamos que decidir, porque es lo que hubieran querido. O es lo que me dijeron, no es lo que la familia preparó para mí. Durante 3 generaciones de abogados tengo que ser abogada. Ajá. Los mandatos familiares que acá Lucía nos decía que son terribles. Porque uno carga con aquello que no cumple con el mandato del otro. Bueno, poder elegir libremente los propios, ¿no? Ya tener preparado el salón allí donde atender, ¿no? Sí. Y te están esperando casi con la graduación. Claro. Y ahí está la trampa de que en realidad siempre vivimos sobre las reminiscencias del pasado. Y la verdadera decisión debe ser tomada en libertad. Y los demás
deben aceptar la libertad del individuo para no acumular fantasmas en el pasillo. Exacto, si no se nos embruja la casa. Bueno, y mientras van pensando ustedes en sus fantasmas, en cuáles son los fantasmas que atraviesan, les vamos nombrando otros. Porque tenemos el fantasma de la competencia por el rol. El fantasma de la competencia por el rol, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Es cuando competimos por un mismo rol. Entonces, tenemos una hija que ya es madre, y nosotros queremos ser madre de ese hijo. Claro, lo que no entendí nada es que mi ciclo de ser madre ya fue. Claro. Que estoy compitiendo o generando sabiduría, puede ser, sobre alguien que necesita explorar su propia libertad para saber y entender lo que es la maternidad. Exacto. Sí. Entonces yo le voy a decir todo lo que es ser madre y de paso revivo mi maternidad. Claro. O la suegra que le dice a la nuera cómo ser esposa. ¿Cómo ser esposa? O lo que hay que prepararles de comer. Claro. Y entonces entra esa competencia de pero a mí me sale mejor. Claro, ahí empiezan a competir el fantasma de quién es mejor. Y en definitiva, los roles que estoy asumiendo son roles que no me pertenecen, porque una cosa es ser madre, otra cosa es ser esposa o esposo, Sí. ¿no? Entonces, algo que es interesante pensar cuando vamos a resolver fantasmas es que roles y ciclos van de la mano y que uno puede pensar y decidir si quiere seguir sosteniendo fantasmas de ciclos pasados o volver al presente y proyectarse sin la memoria de esos fantasmas a algo nuevo. Claro, es verdad. ¿Cómo nos cuesta aceptar lo que ya no está, lo que ya no pudimos hacer y darle un cierre, ¿no? Amigarse con eso, ¿no? Porque hoy dijimos que nos íbamos a amigar con estos fantasmas para darle la mano a cada uno y dejarlo salir por la misma puerta. Sí. ¿Y por qué hablamos de duelo cuando hablamos de ciclos vitales, no? Bueno, Nacio escribe sobre los duelos y nos dice que el duelo es el tiempo que necesitamos para entender que algo ya no está, ¿no? Si lo llevamos a los ciclos es para entender qué es lo que ya se cerró, con lo que hice, con lo que pude hacer y con lo que no pude hacer. Y que el duelo es el tiempo que necesitamos para aprender a vivir con esa ausencia, ¿no? Para entender que ya hay un rol que ya cumplió su ciclo. Un poco volviendo al fin del principio y también a cómo procesamos la información, sería que en los momentos de oscuridad también tenemos cosas para ver y para dejar ir, para que aparezca la luz. Sí, y necesitamos aprender ese juego, que lo que vemos en la luz es distinto a lo que vemos en la oscuridad. Ya nuestros ojos están preparados, ¿no? Tiene conos y fotones, creo que es, ¿no? Y unos nos ayudan a ver ciertas cosas en la oscuridad y otras ciertas cosas en la luz. Entonces, para poder entender el panorama, tenemos que cambiar de perspectiva. Y hay cosas que, a pesar del cambio de perspectiva, que es parte de la movilidad y el dinamismo, no vamos a ver. Hay cosas que no vamos a ver. No. Y entonces si no vamos a verlas, será mejor dejarlas atrás. ¿No? Porque insistir en ver aquello que no vi me ata a un fantasma del pasado que me detiene. Sí. O sea, la trampa está a través de la culpa de todo lo que no tuve, a través de la culpa de ponerlo en el otro, no me lo diste. Claro. Sí. ¿No? Fantasma de vos no me diste. Claro. Y pasaron 40 años de lo que no me dio. Claro, entonces no soy yo, fue el otro. Que no pude, o las circunstancias que no me ayudaron, o yo quería disfrutar, pero tuve que salir a trabajar muy joven, ¿no? Entonces la culpa siempre viene de afuera. Exacto. Y ahí nos convertimos nosotros mismos en nuestros fantasmas y dejamos de vivir. Vivimos en una memoria que se
acerca tanto a nuestro presente, que se pliega a nuestro presente y en algún punto no nos permite actualizar. Exacto, no nos permite actualizarnos, como las aplicaciones. Cuando no actualizamos una aplicación se vuelve más lenta, empieza a trabarse, empieza a tener fallos, ¿no? Actualizarla tiene que ver con darle nuevas herramientas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer cuando vamos cambiando, cuando vamos creciendo y cuando vamos atravesando ciclos. Entender que siempre que pelees con un fantasma, perdés. Porque estamos entrando en un plano que no es el nuestro, con características que no son las nuestras. Y eso es lo que nos tiene que traer al principio de realidad, ¿no? Claro, eso de la aceptación de dónde estoy y qué cosas me estoy perdiendo por no ir hacia donde quiero ir. Aceptar la experiencia, aunque nos guste, no luchar contra eso, porque cuando más luchamos, más dolor, más resistencia, más gasto de energía. Más esfuerzo perdido, ¿no? Sí, entonces si ya no somos los mismos, si el cuerpo no es el mismo, o la salud no es el misma, por ahí no nos encanta la situación, pero no nos queda otra que aceptarla. Y ahí aplicaría ver cuál es nuestro deseo en presente. No, me hubiera gustado, qué sé yo, cantar, tocar el piano, me hubiera gustado cantar y ahora quisiera, y toda la vida estoy con el fantasma de no pude hacerlo. Ajá. Actualizar el deseo significa si quiero o no quiero tocar el piano o cantar y hacerlo o abrirle la puerta para eso que no hice, darle un lugar en otro lado. Qué bueno esto, para no quedar anclados en ese lugar de repetición, ¿no? Quiero cantar y nunca lo hice, bueno, puedo hacerlo. Y ahí fijarnos por qué detenemos un ciclo pensando en este ancla, ¿no? ¿Por qué lo anclamos? Algún significado profundo debe haber allí para que yo no quiera y no pueda soltar ese ciclo para dejarlo ir. Para dejarlo ir. Bárbara nos dice que los fantasmas, cuando los reconocemos, podemos llevarlos a la luz para que dejen de molestar. Sí. Está muy bueno, porque en la luz ya no los vemos de la misma manera. Exacto. Sí. Y Mabel nos dice que es muy interesante y ver también de no convertirnos nosotros en fantasmas para los demás. Qué bien esto, qué sabio, ¿no? Muy sabio. Porque Sí. cuando nosotros detenemos nuestros propios ciclos, los demás tampoco les gusta o están Sí. como para atender nuestros fantasmas. Claro, y ella nos está hablando de otro fantasma que no habíamos pensado, ¿no? Que tiene que ver con entonces esas cosas que no resolví, se las convierto en fantasma al otro, para que el otro haga aquellas cosas. Y entonces yo me quejo y el otro trata en la demanda de darme Sí. algo que es mío, Claro. es mi fantasma. No sé, habrá que ver. Que el otro sea eso, porque yo hubiera querido ser eso, que el otro haga las cosas de una determinada manera, ¿no? Y ahí nos convertimos en fantasmas para el otro. Ah, mirá, Sabrina. Hola. Genial. Bueno, Graciela Moreschi también nos da otras dos claves, que es no juzgar ni comparar, ¿no? No juzgar el ciclo anterior y compararlo con el presente, ¿no? Era más linda o menos linda cuando era joven. Eso está Era- tan costumbrista, ¿no? Decir, hubiera estado mejor y ahora estoy peor porque no hice aquello. Si hubiera hecho aquello, Claro. ¿en qué bases estoy comparando Sí. algo que tuve que optar o elegir sin el GPS total? ¿No? Sí. Bueno, uno hace las cosas, elige y luego acepta que hoy puede estar como está. Sí. Y es muy sádico juzgar el ciclo pasado desde el actual, desde el presente. Qué fácil, ¿no? Ay, si hubiera hecho. Hice lo que en ese momento estaba a mi alcance, dentro de las posibilidades. Y ahora tengo que elegir qué hago ahora, no qué hice o qué no hice antes. Claro, Si no queremos viajar en el pasado, como... claro. Y recordar que nuestro cerebro está preparado para rellenar con, en este caso, la felicidad que no tengo, Sí. es la opción que no tomé. Sí. Rellenar ese espacio con lo que debería haber sido. Sí. Y esto es una trampa. Sí, es la que nos estaba diciendo Sabrina, que el fantasma más molesto es el que hubiera pasado, si Claro. lo hubiera hecho. Y dice que ahí se mezcla la culpa, ¿no? Cómo deshacernos de este fantasma. Bueno, una es que no podemos ni juzgar ni comparar los ciclos, ¿no?
Y el otro que dice Moreschi es que hay que colaborar con la experiencia. Puede ser que no estemos en la situación que más nos gustaría estar en este momento, pero es en la que estamos. Sí. Entonces, no ponerle más resistencia a eso. No, porque si no, se trata de un duelo de fantasmas. Exacto. Y me la paso peleando y sosteniendo este instante eterno, Sí. en un ciclo eterno, en la pelea Sí. con el fantasma. Y en realidad, si yo me amigo con él y lo acepto como es, Sigue su curso, ¿no? Sí. Esto que dice Sabri, no seguir sosteniendo este fantasma del pasado, porque ya es pasado. Y no vivimos en ese tiempo, no estamos ahí, no procesamos esa información de la misma manera. Entonces volver, aceptar la experiencia, aceptar el momento en el que estamos ahora y cómo seguir adelante con eso. Y saber que en la vida todo va girando. Sí, vendrán otras oportunidades y tomarás Sí. otras decisiones y a lo mejor con la experiencia que tuviste, elegís mejor Sí. o decidís mejor. Y esto no depende de si salió bien o mal, depende de tu libertad para hacerte cargo y responsable de tus propias elecciones, ¿no? Y los resultados, bueno, son variables. Hoy te salió bien, mañana te puede salir mal. Sí. Y no todo es tan malo y no todo es tan bueno, porque a veces queda este fantasma cristalizado, ¿no? De que el que se fue se vuelve perfecto, ¿no? Entonces el que enviuda, cómo reemplazar a, ¿no?, la mujer que perdió o el hombre que perdió, y entonces era maravilloso. Y entonces mis conversaciones hoy en presente con mi nueva pareja o con mis nuevos amigos o es, ay no, pero vos no tenés tal No, cosa. nadie va a ser como mi padre que se fue y que era el mejor y el más sabio, ¿no? Y que ya no está. Entonces dejar de competir contra los fantasmas que se fueron y entender que parte del ciclo es que aquellos que eran dependientes en un momento se vuelven independientes, ¿no? Como los hijos. Y aquellos que eran independientes se vuelven dependientes, y esto puede pasar con los padres. Y esto es parte La dinámica de la dinámica. del cambio, Sí. de aquello que es regular pero a la vez todo cambia. Ujú. Bueno, respecto de, y ya cerrando, Ya ¿no?, cerrando, sí. de el fantasma de las culpas pueden funcionar como grandes anclas, grandes cadenas. Tienen que ver con revisar Sí. aquellos errores, a darles un cierre, un sentido, un significado, aprobar la equivocación, o seguir adelante con esta cadena que siempre me tira hacia atrás. Puedo llegar hasta el último día de mi vida y no hacer nada con esto, ¿no? O puedo plantarme en el presente y decir, ¿qué voy a hacer con esto hoy? Qué bien. Entonces dejemos de vivir en el pasado, de viajar en el tiempo, volvamos al momento, aceptemos la experiencia y colaboremos con lo que tenemos hoy para hacer lo que podemos en este momento, con nuestros recursos y nuestras herramientas y la experiencia del pasado, ¿no? Como experiencia, no como un fantasma que nos persiga. Muy bien, hemos llegado al Hemos final. llegado al final. Bu. Hasta la próxima entonces, los esperamos. Hasta la en próxima. alquimia.